Mi nombre es Paco Álvarez, yo soy de Tijuana, Baja California, tengo 29 años, estudié arquitectura y, por ejemplo, algo que me sirvió mucho en el haber estado en Tijuana era el poder estar con arquitectura tanto de Estados Unidos como de México. Algo que también me introdujo a esta arquitectura es el patinar, el skateboarding. El skateboarding normalmente me servía a mí para reconocer la ciudad y ir conociendo diferentes espacios. Eso te hace muy sensible también para ir conociendo los espacios. Creo que dentro de toda mi carrera es algo que me impulsó para estudiar arquitectura y después para hacer fotografía de arquitectura. Hace 10 años me vine a Monterrey. Dentro de Monterrey estudié en el TEC y estudié con Agustín Landa Vertis, que él es el que me ayudó de alguna manera a entender mejor la arquitectura. Estuve en el taller vertical 3 años y a la par de eso estuve con otros grandes maestros que ahora son clientes míos, y eso también me ayudó mucho más para entregar la arquitectura. Después hubo una clase que creo que también me marcó para toda mi carrera, que es el tópico de iluminación arquitectónica. Aquí estuve con Pepe Mora y lo que hicimos fue aprender y enseñar sobre todos los diferentes efectos de luz que existen. Bueno, no existen de los, muchos de los que hay, y explicarlo tanto a los alumnos como a nosotros mismos, ¿no? Siguiente, en 2014 empezamos The Ross. En ese entonces no teníamos idea de lo que iba a ser o de lo que podía hacer. Había como esta intención de hacer un estudio de fotografía y de empezar a documentar obras, principalmente de Grupo Light y de cómo las iluminaban. Al principio fue Pepe del lado derecho, Javi en medio y yo del lado izquierdo. Éramos personas totalmente diferentes a diferentes edades, eso también creo que ayudó mucho, y también diferentes carreras, creo que es otra cosa que ayudó para enriquecer el trabajo que hacíamos. Hoy en día ya The Ross se ha consolidado y es más como un estudio de fotografía que se enfoca en comunicar arquitectura de diferentes maneras, ¿no? Nos hemos enfocado totalmente en la parte digital, creando fotografía, video, animaciones, páginas de internet, o apoyamos a veces en el Colegio de Arquitectos. Siguiente, en el 2017 formalmente nos dedicamos a hacer la fotografía de arquitectura. Y aquí es cuando empieza la metodología que tenemos en The Ross, que siempre es muy importante desligar la parte del fotógrafo con el editor. Para nosotros es algo que nos ha ayudado el poder trabajar en equipo. En algunos otros casos de México no se hace esto. Normalmente el fotógrafo es el mismo que edita. Yo por cuestión de trabajo y por cuestión de cantidad de documentación que se hace, he requerido el apoyo de varios editores y varios fotógrafos. Esto fue en el 2017. En el 2018 va creciendo el equipo. Con ellos se van integrando tanto ingenieros, arquitectos, diseñadores, y personas de diferentes edades y diferentes lugares. Creo que eso también enriqueció mucho. Después, en el 2019 sigue creciendo el equipo y es el equipo actual de The Ross. Hoy en día ya tenemos muy bien definidos los roles de cada quien y la forma que se trabaja. Para mí ha sido algo muy importante el poder delegar el tema de la edición y muchas veces el tema de las fotos. Una vez que ya creamos como esta filosofía de cómo se trabaja y cuáles son los entregables, nos ha permitido fluir más fácil y desarrollar proyectos mucho más rápido. Hoy en día también lo que hacemos es, hacemos documentación, promoción de la arquitectura, enseñanza, tanto de las personas que enseñan arquitectura como enseñanza de la fotografía de arquitectura y el tema de investigación. Y algo interesante es que no lo hacemos totalmente nosotros, sino buscamos siempre aliarnos de diferentes maneras. Estas son las maneras en que hacemos estos 4 temas y estos son los diferentes aliados que tenemos. Y esto es como una vez que son aliados de nosotros, empiezan a trabajar entre ellos, ¿no? Entonces, más allá de la documentación que podamos hacer, algo muy importante de Ross es el poder de conectar a muchas personas para que puedan trabajar entre ellas. Les voy a explicar ahorita un tema de fotografía y video. Antes que nada, ¿tienen alguna pregunta o duda? ¿No?
Bueno, les voy a explicar esta fotografía. Mucho de lo que hemos hecho es documentar diferentes proyectos de diferentes escalas, eh, tanto residencial, escuelas, naves industriales, pequeños comercios. Es muy variado el tipo de proyecto que nos toca, porque en Monterrey hay muchos arquitectos y hay mucha gente que está haciendo muchos proyectos de diferentes tipos. Eso nos ha ayudado para retarnos constantemente. Algo que en lo particular creo que define nuestro estilo es el poder documentar ciertas obras a una hora en particular, o el poder mezclar tanto la luz natural como la luz artificial. Para mí una de las horas que más me gustan es esta parte cuando está el ocaso. Normalmente se puede encontrar tanto de las 6 hasta las 8 de la noche, dependiendo del mes del año. Y otra cosa de lo que nos funciona es el poder documentar todo como si fueran unos planos arquitectónicos. Normalmente toda la metodología o toda la filosofía alrededor de las fotografías se basan en representar la arquitectura como si fuera en un plano arquitectónico. Entonces, siempre buscamos empezar de lo general a lo particular. Buscamos documentar todas las fachadas, todas las plantas, los detalles constructivos, ciertas perspectivas y al final una planta de conjunto. Esto ahorita se los puedo mostrar aquí. A ver, perdón. Ok, aquí está. Normalmente cuando hacemos fotografía de arquitectura siempre buscamos primero empezar con esta planta de conjunto que te explique cómo es que el proyecto se comunica con el espacio exterior o con los proyectos aledaños. En este caso es una universidad, es de taller arquitectónico y se encuentra en Saltillo, Coahuila. Algo que es muy importante también es el siempre tener constante comunicación con el arquitecto en cuestión de qué es lo que quiere representar dentro de su obra. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es tener juntas con ellos donde nos explican tanto el concepto como los diferentes problemas que hubieron y la intención en sí del proyecto. Después de que ya tenemos toda esa información, vamos al sitio y empezamos a documentar. Tenemos una toma general, una toma detalle, y después de eso empezamos con las fachadas y con los detalles de cada uno de los espacios. Por ejemplo, para hacer esta toma se requirieron alrededor de 6 a 8 fotografías para corregir ciertas cosas. Todas las personas que ven ahí estuvieron ahí, pero no en el mismo tiempo que se tomó la foto. Estuvieron con un desfase de 2 a 3 minutos y después en postproducción las unimos todas. Esto con el fin de crear una imagen más atractiva de lo que está sucediendo. Eh, Utilizamos mucho exposición múltiple, entonces tenemos subexpuesto, exposición normal y sobreexposición, y al final las juntamos para crear una imagen lo más real a lo que ve el ojo humano. Una vez que ya tenemos las fachadas, empezamos con los detalles, empezamos a mezclar lo que nos dijo el arquitecto. Para él era muy importante esta materialidad del espacio y cómo es que la luz jugaba con los volúmenes. Entonces tenemos el tema del ladrillo, tenemos el tema del, del acero, el concreto y la luz y la sombra que pueden ver aquí, ¿no? Estos son algo más a detalle que posteriormente le puede ayudar al arquitecto para explicar mejor su trabajo. Creo que la función final de nosotros, o por lo menos la mía, es tratar de representar el proyecto de la mejor manera para que en un futuro tanto el arquitecto lo pueda vender, el dueño del lugar lo pueda vender o lo pueda explicar, un alumno que le interese el proyecto lo pueda entender o lo pueda conocer y que no esté en ese espacio físicamente. Entonces, que la fotografía le permita al proyecto poder extender esas fronteras y ser conocida por otras personas, ¿no? Entonces, bajo eso es como toda la intención de nuestra fotografía. Y al final tratamos de integrar a los arquitectos dentro de sus obras. A veces funciona y a veces no. En este caso, Manuel quería salir.
Y bueno, él no quería salir, entonces salió en forma de una sombra dentro de su proyecto. Y ahorita voy a seguir ya con la otra presentación. Ok, regresando a esta fotografía, eh, para poder hacer esta fotografía, mucho de la intención del arquitecto era tener esta transparencia que existe entre el interior y el exterior, y a la vez tener el efecto de iluminación con el tema de la fachada. Otra de las cosas en las cuales nos enfrentamos es que muchas veces no tenemos solo un cliente, sino tenemos diversos clientes. En este caso teníamos al arquitecto, teníamos al TEC, teníamos a Grupo Light, teníamos a, ¿cómo se dice? A la persona de redes sociales, y cada uno busca diferentes cosas. Entonces tratamos de documentar lo mejor y lo más extenso que podamos para poder cumplirles a todos. Esta foto en particular es una foto muy reconocible de nuestro estilo, normalmente desde un punto de fuga, y en la cual buscamos tener las escalas humanas, algunas veces barridas, a veces no. También con la misma técnica, no todas las personas estuvieron en ese momento. Fueron alrededor de 50 fotos, y tanto mezcla de múltiples exposiciones y amplitud de varias imágenes para poder juntarlas. Otra de las fotos que hacemos es mucho tema comercial. Este caso fue en Ciudad de México. Algo que también hemos buscado es poder expandir, yo le digo fronteras, para poder trabajar en otros lados. Mucho de lo que nos ha permitido hacer eso es exponer nuestro trabajo constantemente, tanto en Monterrey como en otras partes de la República o del mundo, por decirlo así. Este caso fue un proyecto de Cadena y Asociados. Eh, y la complejidad del proyecto era que teníamos que llegar, hacer todo el proyecto en 2 días aproximadamente. Entonces no había manera de poder hacer un scouting o poder entender bien el proyecto. Generaba sobre el muro o sobre ciertos espacios. Entonces podíamos ver a veces, ya en el entregable final, que teníamos sobre un mismo proyecto diferentes fotos que tenían diferentes ángulos de luz. Y otro proyecto que tenemos es el Centro de Bioingeniería. Es mucho de estar cazando la luz y encontrando estos momentos o encuadres que se generan alrededor del día. Yo considero que nunca puedes terminar de documentar un proyecto, siempre hay muchas cosas que puedan pasar. O sea, me imagino este proyecto que a lo mejor esté en esas mismas condiciones de luz, pero a la vez tenga una graduación. Entonces, ya es más interesante porque habla tanto del proyecto como de cómo es el uso del proyecto. Entonces, creo que es interesante el poder documentar los proyectos en muchas ocasiones. Otra tipología de proyectos que tenemos es la documentación de obra. Es algo muy interesante porque en los proyectos que hemos documentado empezamos desde que el terreno está pelón, o desde antes, cuando hay otras cosas que son demolidas. Entonces tenemos un poquito de información de lo que era antes, de cómo se está desarrollando y lo que es después, ¿no? Esta fue de las primeras fotografías que tomé. Fue en el último piso de Pabellón M. Recuerdo que tenía una línea de vida y nomás me acosté y traté de tomar la foto. Para mí fue, aunque fue de las primeras que tomé, no sé por qué es de las que más me gustan.
Y en ese entonces no tenía tanto conocimiento, bueno, todavía no creo que tenga tanto, pero no tenía el conocimiento de ahorita para entender totalmente la cámara, ¿no? Yo creo que fue una fotografía de suerte y de ese proyecto es la única que mantengo. Otro tipo de fotografías que hemos hecho es el tema residencial, particularmente aquí en Monterrey y en San Pedro, bueno, más bien en todo el área metropolitana, hay mucha producción de casas y esto nos ha permitido poder documentar a muchos arquitectos y entender un poco de cómo es que la arquitectura en Monterrey se está desarrollando. Esta es una casa de José García Toledo, de Wax, particularmente es una de mis favoritas. Fue muy interesante el proyecto porque duró alrededor de 3 días. Hubo muchas pláticas antes de las intenciones de las fotos, de lo que se quería lograr, de los diferentes efectos que existían en la casa. Una vez ya tomadas las fotos, volvimos a ir a tomar otros elementos que habían cambiado. La fotografía como tal pudo trasladarse a muchos espacios, tanto digitales como físicos, y también le permitió al arquitecto darse a conocer más. En el tema de promoción de arquitectura, lo que nos hemos enfocado mucho es poder apoyar el tema de el tema del colegio de arquitectura. Con el colegio de arquitectos apoyamos en la última bienal, tanto en la organización como en la promoción de la misma. Hace 2 años apoyamos en el tema de Architecture Insiders, que la intención era promover el negocio y la arquitectura. Y también hace 2 años, creo, hicimos Open House Monterrey, apoyamos en la documentación y la exposición de la misma. En el tema de talleres, lo que hacemos es apoyar tanto a otras universidades que nos piden explicar un poco de la fotografía y arquitectura, como otros colegios que nos invitan a platicar de lo que hacemos. En este caso, en la Bienal, platiqué un poco de lo que es la fotografía y arquitectura y cómo es que nosotros lo hacemos. También dentro del taller vertical, algo que ha sido muy importante para mí es dar de vuelta lo que ellos me enseñaron en su tiempo. Entonces trato de promover lo que hace el taller y documentar todos los diferentes procesos. Y en mi escuela o en mi alma mater lo que intento es poder explicar talleres de fotografía para diferentes arquitectos, estudiantes. En el tema de archivo o en el tema de investigación, buscamos tener aliados para poder desarrollar todos estos diferentes proyectos. Uno de los primeros proyectos que empezamos fue Patrimonio Moderno. La intención de este proyecto es poder documentar todo este patrimonio arquitectónico que existe en la ciudad, que ha sido olvidado o a lo mejor no reconocido completamente. Entonces, de una manera como si estuviéramos encontrando tesoros, vamos a la ciudad y tratamos de documentarlos, hacerlos una ficha y subirlos a una página de internet. Este es un proyecto que desarrollo con David Quiroga, Óscar Estrada y Pablo Landa. Es muy interesante. Si buscan patrimoniomoderno.com, en internet lo pueden buscar y pueden ver todas las obras que hemos hecho. Ahí estamos David, Óscar, falta Pablo y estoy yo. Otro de los proyectos es Fábrica de Parques, en el cual buscamos crear este archivo también de espacios que han sido reutilizados, que antes eran fábricas y que ahora son parques. Un ejemplo de ellos es Fundidora. Creemos que Monterrey muchas de las fábricas que existen se pueden convertir en estos parques o en diferentes usos que sean para la comunidad o para todos los ciudadanos. Y creemos que la manera de nosotros para aportar hacia ello es primero documentar y visibilizar estas oportunidades. Otro proyecto es Arquitectura Popular del Noreste con Pablo Landa. La intención es, en mi caso, es documentar ciertas comunidades, encontrar cómo es que fueron construyendo sus casas o diferentes obras que existen y a la par brindar información para que luego se haga un libro o ciertos archivos. Sí, discúlpame que te interrumpa, pero sí está súper interesante esa cuenta, ¿eh? La sigo y me encanta lo que están haciendo con esa cuenta. Gracias. Gracias. Y por último está la Guía de Arquitectura en Monterrey.
Este es un libro que acaba de salir en noviembre y mucho de lo que se hizo ahí es documentar diferentes obras de la ciudad. Esto fue guiado por Pablo Landa y Rolando Girodengo, creo que aquí están. Y a mí me tocó tomar las fotografías. Entonces, este libro ya está a la venta, está en Marco o está en Gandhi, no, en Arquine, y tiene alrededor de 150 obras de Monterrey. Y lo más interesante es que plantea diferentes tesis de cómo es que surgió Monterrey, todo partiendo de las fábricas, de cómo las fábricas de Monterrey crearon estos espacios de trabajo, pero a la vez se fueron, ¿cómo se dice? Se fueron juntando diferentes personas para vivir alrededor de ellas y con ello fue creciendo la ciudad, ¿no? Entonces, a través de la guía y diferentes proyectos se empieza a contar toda esta historia. Y por último, de esta parte de la presentación, es hablar otra vez que todo lo que hacemos en The Ross, primero es buscar esta metodología, tener esta filosofía y después trabajar en equipo. Si no es por el equipo, no creo que pudiéramos lograr todo lo que hemos hecho. Cada una de las personas que ha estado con nosotros ha aportado muchas cosas que hoy en día nos han hecho más fuertes. Es algo que en la fotografía de arquitectura como tal, a nivel nacional o a nivel mundial, no he visto completamente que se trabaje en estos grandes equipos, pero lo recomiendo mucho. Y bueno, ¿alguien tiene una pregunta de esta presentación? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Es absolutamente necesaria, más bien necesario el uso del lente tilt shift? O si uno no tiene ese tipo de lente, hay como maneras optativas de conseguir los mismos resultados sin sacrificar mucho de la foto. Por ejemplo, sé que una opción es usar, por ejemplo, en Lightroom, una parte donde puedes acomodar las líneas de la foto, pero al mismo tiempo como que se come mucho de la foto original. ¿Qué piensas tú al respecto? Yo creo que es mucho más sencillo usar el tilt shift, pero al principio a lo mejor es un poco complicado poder tener ese tipo de lentes. Yo he tenido 3 lentes, de los cuales los 3 ya no funcionan de la misma manera. Son muy delicados y el tema del mantenimiento es muy complicado, muy costoso el que lo lleves a fábrica y te lo arreglen. Muchas veces, en el caso de Nikon, lo tiene que hacer Nikon propiamente porque si no, no quedan igual. Hace poco mandé un lente y lleva ya como 1 año y medio que no me lo entregan y ahora con el coronavirus menos. Entonces, yo sí creo que es más fácil, pero puedes hacer el trabajo con otros lentes angulares como un 14, un 24 o un 18 y a lo mejor te tarda un poquito más, pero sí lo puedes hacer. Y otra cosa que puedes hacer es, no pudieras entrar a tus tomas que fueran totalmente abiertas, como en nuestro caso que normalmente hacemos, o buscar otro tipo de representación en la cual la documentación es más personal o más íntima, los cuales tienen más detalles o los espacios están más cerrados. Uno de los problemas que he tenido es que, particularmente con interioristas, al utilizar un tilt shift, les causa mucho ruido el cómo se deforman las orillas y las esquinas. Entonces, muchas veces prefieren tener una toma más cerrada, más compacta, que a su percepción explique mejor el proyecto. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Ok. Ahorita les voy a platicar un poco de cómo es que... ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver. Bueno, aquí están una de las preguntas que me hicieron. O sea, uno de ellos es sobre los tonos que les gusta usar y las tendencias. Normalmente los tonos que buscamos hacer es lo más real a lo que existe en el espacio en el que estamos.
tratamos de documentar tanto en mediodía, bueno, no mediodía, no, muy temprano en la mañana o justamente cuando se está haciendo el ocaso. Ya tomar fotos muy después de la noche o ya que está completamente oscuro, tratamos de no hacerlas. Creemos que se pierde mucho la información. Lamentablemente aquí en Monterrey, o lo que yo he visto, es que el diseño de iluminación no es tan bueno en el tema de la arquitectura que hemos visto. Normalmente se falla mucho en la temperatura de color o en la baja calidad de luminarias que se utilizan. Entonces eso llega a afectar de cierta medida en la foto. Mucho de lo que me preguntan también es, ¿cuál es la mejor hora para documentar un proyecto? La cual, creo, para mi respuesta sería que normalmente depende mucho del proyecto. Por ejemplo, esta fotografía como tal se tomó a las 12 de la tarde, principalmente para poder tener estos efectos de luz que se ven en la izquierda, que están acá, y nos apoyamos con un flash o luz exterior que está del lado derecho. Otra de las preguntas que nos hacen de que cuál es el futuro de la fotografía después de la pandemia, yo creo que hoy en día, por lo menos yo creo que todavía se puede trabajar en el tema de lo que nosotros hacemos. Normalmente no tenemos contacto directo con las personas o estamos en lugares muy caóticos, entonces con que la obra esté abierta y que nomás estés tú trabajando, creo que sí puede funcionar. Dependemos mucho de lo que hace el arquitecto, entonces también estamos a la espera de cómo es que vaya a cambiar ese mercado. Sin embargo, yo creo que sí tenemos futuro todavía después de esta pandemia. Otra de las preguntas que tenemos es cómo corregimos el color dentro de las tomas en postproducción. Y para eso les voy a explicar aquí. ¿Todos bien, están viendo el Photoshop? Sí. Sí, ¿Sí? se ve. Ok. Una de las preguntas que más me hacen es cómo corregimos la temperatura de color o cómo corregimos las diferentes tonalidades que existen. Normalmente nosotros trabajamos con diferentes exposiciones y diferentes, pues tenemos una sub, sobre y exposición normal. Podemos trabajar tanto de 3 exposiciones como hasta 5 o hasta 7, dependiendo el rango dinámico que se tenga en la fotografía. Entonces, esta es la fotografía final y lo que nosotros buscamos hacer es recuperar los materiales lo más real posible a lo que nuestro ojo humano vería y a lo que mejor explicaría la arquitectura. Algo que también nos pasa es que muchas veces el arquitecto, imagínense que este piso es de este color, pero se le ocurre iluminarlo con una luz muy cálida. ¿Por qué? No sé, pero pierde todo el sentido de la intención de tener este material, porque lo transforma completamente. Entonces no habría ningún sentido el por qué haberlo comprado de este color. Y después de haber tomado las fotografías nos dicen de que, oye, pero ¿por qué no se ve del color real del material? Y es cuando les explico yo de que, bueno, pues tu luminaria no le permite verse así. Entonces es cuando nosotros tenemos que cambiar esta imagen y empezamos a ir descubriendo cada uno de los colores, ¿no? Primero, por ejemplo, en este caso, eliminamos todos los amarillos. Casi no se ve. Aquí están. Aquí está. ¿Sí pueden ver cómo va cambiando? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, entonces, yo creo que se ve en este caso más como aquí quitamos todos los azules y en esta parte de acá cambia el color del material. No sé si lo vieron. Entonces, así nos vamos paso por paso tratando de recuperar todas las fotografías y todos los colores reales, lo más real posible al proyecto. O sea, se basan en la temperatura del ambiente para poder realizar la foto más o sea, en su estado original. Ya depende mucho del arquitecto. Hay unos arquitectos que sí me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero así como está la foto, así la tomamos. Pero muchas veces yo le digo que realmente, o sea, desde el tema del diseño de iluminación que ellos propusieron está mal, ¿no? Entonces, trato de decirles... Bueno, porque no son diseñadores, me imagino, ¿verdad?
No, pero son arquitectos. En este caso, si hay esta Bueno, opción de, de decirles de que, bueno, puedes tener este tipo de temperatura y color para este tipo de espacio. ¿No? Muchas veces pasa que ponen un mármol negro y ponen iluminación cálida y totalmente se pierde todo lo que tenga que ver este mármol. Otra cosa que hacemos es tratamos de empatar estas decisiones con los arquitectos. Como digo, normalmente nosotros le brindamos opción de tener este tipo de edición o la edición normal de cómo es que se ve el espacio. Algunos lo prefieren así y otros de la otra manera, pero todo con mucha comunicación con ellos. claro, Oye, al final lo que ustedes quieren es que ellos queden contentos, ¿verdad? Sea o Así no, es, justo. así es. De acuerdo. ¿Alguien tiene? ¿Sí? sí, hace unos momentos mencionabas algo del rango dinámico. Bueno, la verdad, digo, honestamente, no, creo que no he entendido muy bien esa parte del rango dinámico. ¿Podrías explicar un poquito? Ok, en este caso no se explica muy bien. Déjame ver si encuentro otra fotografía. Pero normalmente es cuando tenemos diferentes exposiciones y diferentes matices de color dentro de la fotografía. Entonces, lo que buscamos hacer es tomar el mismo espacio con diferentes exposiciones y también iluminación, tanto natural, artificial, y tratamos de rescatar lo mejor que podamos a como nuestro ojo lo ve y no como lo está representando la cámara. Entonces es este rango que existe. En mi caso, yo lo veo de la manera en que es diferente a cómo se desarrolla. Esto pasa mucho en el tema de cuando tienes un interior exterior y es luz de día, entonces el interior se ve muy diferente a lo que pasa en el exterior. Y lo que buscamos hacer nosotros es tener suficientes fotografías para empatarlas y que en la fotografía se vea uniforme y tenga un balance. Tengo una pregunta. Sí. Aquí en la postproducción veo que para la corrección de colores que mencionas de las luces usaron varias máscaras, pero estas máscaras se corrigen directamente con las opciones de, ahora sí que de la fotografía RAW en Lightroom o aquí en Photoshop. Todo Y eso en si es Photoshop. todo es Photoshop, y si es con esas configuraciones que ya trae como el menú del RAW, de la fotografía RAW. No, normalmente aquí nosotros usamos tanto color balance, saturación, bueno, balance de blancos, perdón, los niveles. Utilizamos todos los elementos y vamos poniendo máscaras de acuerdo a la necesidad. Muchas veces también nos pasa de que decimos de que eliminamos todo el azul, pero nos llevamos de encuentro ciertos muros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que eliminamos o buscamos rescatar. Pero todo es en Photoshop. Vale, gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, una Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, ok, lo voy a hacer yo. ¿Cómo le hacen para coordinarse el que toma la foto y el que la edita? Para esa comunicación para saber qué es lo que realmente quieren lograr. Ok, eso es alrededor de, por ejemplo, una vez que una persona entra a The Ross, de los primeros puestos que se tienen es el tema de edición. Alrededor de 6 meses te dedicas a estar editando y estar yendo con los fotógrafos a ver cómo es que tenemos esta filosofía o la metodología de trabajo. Una vez que ya la tienes o ya ves cómo nosotros hacemos las cosas, más bien, perdón, una vez que ya estás con nosotros, empezamos a, tanto fotógrafo como editor, vamos a las sesiones y ahí vamos documentando, tanto el fotógrafo le va explicando de que, bueno, este es el encuadre, esta es la iluminación, esta es la intención del arquitecto y poco a poco el editor va cooptando esta información y cuando llega a editar, empieza, bajo todo esto que ya le dijimos, editar. Una vez que esté editando y que está trabajando, el fotógrafo tiene la responsabilidad de ir con el editor y revisar el trabajo, porque el fotógrafo tiene la primera responsabilidad por haber visto el espacio y tener todo este conocimiento del arquitecto. Sí es algo que nos ha tardado un poco en el proceso, en un inicio, pero a la larga nos ha permitido hacer muchos proyectos. Podemos tener alrededor de mensualmente 25 a 30 proyectos por 2 fotógrafos y 5 editores. Entonces, creo que ha sido una buena metodología para poder trabajar.
No sé si respondí tu pregunta. Ok, sí, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta relacionada con esto? Bien. Bien. Acá hay otra pregunta que me dicen, bueno, ¿por qué llevan tanto equipo a una sesión y si es realmente necesario? Algo que nos ha pasado normalmente es que mm, hay muchas personas que normalmente van a una obra y dicen de que, bueno, voy a tomar 10 fotografías y ya. Pero en nuestro caso, por lo menos en mi caso, me gusta mucho el estar en el espacio y estar tratando de documentarlo, todo lo que me llame la atención. Entonces muchas veces no sé qué es el equipo necesario que tengo que llevar, entonces lo llevo todo, por lo más que puedo, y ahí mismo busco jugar con todas estas tipos de fotografías. Es una metodología que nos ha funcionado en todo este trayecto. No lo considero a veces la mejor, pero la mejor para todos, pero para nosotros sí nos ha funcionado. Este, a veces yo creo que una manera de poder prever eso es tener un poco más de tiempo para preparar estas sesiones. Sin embargo, en nuestro mercado aquí en Monterrey, las sesiones muchas veces nos han dicho de que en la mañana quieren una sesión y en la tarde ya estamos con ellos. O tenemos a lo mejor un día para poder hacer todos estos ajustes. Eso implica también que vamos, hacemos la sesión y luego nos damos cuenta que hay muchos espacios que podemos documentar de día y regresamos al siguiente día. Luego, otra pregunta que nos dicen, ¿cómo venden su trabajo? ¿Cuál es su speech para convencer a los clientes de diferentes costos? Ok, algo de lo que a mí me ha funcionado mucho es entender más o menos cómo es que el arquitecto vende. Normalmente, cómo es que un arquitecto se da a conocer es de boca en boca. Entonces, lo que yo le digo es que mediante la fotografía, él puede tener en sus manos como estas fotografías de su obra que le permiten en esta conversación de boca a boca poder explicar y mostrar su trabajo más allá de platicarlo solamente. Entonces yo le digo que es mucho más fácil el hablar de su arquitectura mostrándolo de esta manera con todas sus fotos a no tenerlo. Y a la par le digo que es muy importante para él, para que él mismo se pueda exponer teniendo estas fotografías en línea. Entonces gran parte de lo que hemos hecho es fortalecer nuestras cuentas digitales para que vean de esta importancia y cómo a nosotros nos ha funcionado el poder tener más trabajo. Creo que eso es lo que más ayuda en estos casos. La segunda pregunta que todos hacen es en cuánto andan sus costos aproximadamente o cómo cotizan. Esto ha sido diferente a lo largo de los años. En un inicio, el poder nosotros poder cotizar no teníamos esta oportunidad. O sea, los arquitectos o no te dan no te ven, no te dan esta oportunidad por más que vayas y que muestres tu trabajo. En un inicio también no tienen mucho trabajo. Entonces lo que yo hacía era que me salía a la ciudad y empezaba a documentar diferentes obras que me llamaran la atención, principalmente de ciertos arquitectos que conociera que estén buscando fotografías o que crean que la fotografía les puede ayudar para mostrar su trabajo. De mis primeros clientes fueron Landa Arquitectos, o en este caso ahorita Landa Martínez. Ellos me ayudaron mucho para empezar y empezamos documentando muchas de las obras. Entonces yo tomaba 2 o 3 fotos de ciertos proyectos y les interesaban y me decían de que, bueno, ¿me puedes dar esta foto o cuánto me la vendes? Y yo les decía, la verdad, me gustaría trabajar contigo, dame la oportunidad de documentar todo el proyecto. Y así es como se me fueron abriendo las puertas. Hoy en día el mercado en Monterrey, hoy en día el mercado aquí en Monterrey es alrededor de, perdón, la fotografía, hay fotografía muy económica desde 299 pesos hasta lo más caro que he visto, que pueden ser hasta $2,000 aquí en Monterrey. Esto es lo que se ha vendido con diferentes arquitectos. En un inicio, lo que buscábamos nosotros era poder ayudarlos más, todos los arquitectos que podamos.
un poco bajo la filosofía de Julius Schulman de cómo es que empezó a documentar la obra de todos los arquitectos de la zona oeste de Monterrey, no, de California. Nosotros lo que buscamos hacer aquí en Monterrey es tratar de brindar costos accesibles para poder documentar lo más que podamos de los arquitectos de acá. Empezamos desde 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000, 5,000. Hoy en día ya tenemos alrededor de la fotografía alrededor de 1,000 pesos. Ya dependiendo del tipo de edición o el tipo de fotografía específica, también damos un precio de acuerdo a lo que se requiere. Muchas veces me han dicho que, bueno, quiero esta fotografía a las 6 de la mañana, a las 10 de la tarde, a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. Entonces, quieren ver la manera en que darles el mejor servicio por el mejor costo. Entonces, también tienes que estar jugando con ese tipo de números. ¿Alguna pregunta de esto? Comentaban ahí por el chat que si te refieras a $2,000 por foto. No, es la sesión completa, perdón. Déjame ver el chat. No lo estaba viendo. No, normalmente es $2,000 por una sesión de 10 fotos. La fotografía, perdón, ¿cómo se dice? Me equivoqué un poco. La fotografía normalmente está tanto de 300 pesos hasta 2,000 pesos en el mercado nacional, más o menos. Pero una sesión aquí en Monterrey he escuchado que se ha hecho hasta $2,000 por una sesión de 10 fotos. Entonces nuestro mercado está educado más o menos alrededor de 10,000 pesos a 20,000 pesos lo que puede pagar dependiendo del despacho, dependiendo de la necesidad y dependiendo el grado de edición que se requiera. También se cobra parte el tema de postproducción cuando se desean agregar. Muchas veces nos tocó una vez que era un botanero Moritas que nos pidieron cambiar la fachada completamente. Esa vez se cobró una fotografía solamente, pero por todo el tema de postproducción. Me acuerdo que esa vez Nancy se tardó alrededor de 2 o 3 días el poder hacer esta fotografía como ellos la pedían. Entonces lo que buscamos nosotros es tratar de dar el mejor servicio por el mejor costo que nos permita a nosotros trabajar. Una ventaja para nosotros es el hecho de que tenemos muchas personas y a la vez muchos servicios. Entonces está la fotografía, está el video, está la venta de fotografía, está los apoyos a diferentes instituciones. Entonces eso nos ha permitido a nosotros el poder jugar con nuestro precio. ¿Alguna otra pregunta? Y los CS. ¿Trabajan con licencias en las fotografías una vez que les ponen la foto de la sesión? Sí se busca trabajar con licencia de la fotografía. No hacemos renders. Normalmente hacemos animaciones. Y las licencias sí lo trabajamos particularmente con las universidades o con ciertas identidades que buscan más o menos como CEMEX o como las universidades u otras instituciones. Con los arquitectos llevamos un acuerdo en el que buscamos explicarles la razón por la cual la fotografía, aunque nosotros les hicimos la fotografía, los derechos de ellos pertenecen a nosotros, entonces les pedimos que una vez que alguien se las pida una revista o un concurso o algo, o un libro, que primero nos digan a nosotros las condiciones, primero que nos digan a nosotros y nosotros les decimos las condiciones del uso. Pero buscamos tratar de que todas las fotografías tengan su licencia. Esto fue algo que empezamos a cambiar de un año para acá, después de que hubo una reunión de fotógrafos de arquitectura en México y empezó lo que hoy en día se está generando, que es la SOFAM, que es la Sociedad de Fotógrafos de Arquitectura de México. Entonces ahí fue de las primeras veces que vi este tema y me ayudó mucho para indagar sobre él y tratar de empezar a cambiar la forma en que hacíamos las cosas. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? ¿Hacemos contratos? Sí se hacen contratos en la cotización. Sí se hacen contratos cuando se venden a externos. Una vez tomadas las fotos, hay ciertas personas que vienen y nos preguntan por las fotografías. Se hace un contrato de cesión de derechos y se tiene un tiempo
como a su vez el costo y dónde se tienen que usar o dónde se pueden usar y bajo qué condiciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Solo se enfocan en fotografía o también hacen videos para documentar obras? Hacemos fotografía de arquitectura, animación de arquitectura. Muchas veces animamos renders, animamos diferentes planos. Hacemos videos por ejemplo, hicimos un video en el cual explicábamos cómo un arquitecto estaba vendiendo su proyecto. También hacemos videos de diferentes proyectos de cómo es lo que se vive en cada uno de los espacios. Buscamos como captar todos estos diferentes efectos que suceden a través del día. Entonces, al igual que la fotografía, es estar cazando la luz y ver cómo se desarrolla. Vamos a seguir con más preguntas de Instagram. Espera, Paco. Sí. Iracema preguntó costos de los renders. Costos de los renders. No hacemos renders como tal y el tema de la edición o animación depende en sí del proyecto. Eso sí nos ha costado un poco para poder definir el costo y normalmente se toma mucho el tema de la duración y la complejidad del render. Entonces no tengo como una base de cómo cotizarlo en este caso. ¿Cuál es la obra más retadora? Normalmente las casas del TEC para mí son de las más retadoras por el hecho de que tienen un tema de tiempo. Uno de los problemas que más tenemos es el hecho de que la obra no está lista para cuando nosotros documentamos. Entonces tenemos que ir de 5 a 6 veces, esperar a que toda la gente que esté viendo la casa se vaya, esperar a que arreglen esto, arreglen el otro, esperar a cazar la luz. Entonces, para mí es algo muy retador. Y luego, en ese tipo de proyectos hay de 4 a 5 clientes, tanto el arquitecto, Sorteos Tech, los que hacen la página de internet, los que hacen la publicidad. Entonces, cada uno de ellos requiere ciertas fotografías muy específicas y las requieren para allá. Entonces, tenemos que tomar las fotografías, o sea, alrededor de 100 a 120 fotos, y para la semana siguiente ya las tenemos que entregar todas. Y ahí es cuando todo el equipo se evoca a este proyecto. ¿Algún consejo cuando la residencia no está amueblada? Muchas veces nos ha pasado. Entonces, lo que buscamos hacer, todos ven ahorita la fotografía que está atrás. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí. Ok. Esta casa se llama Casa Greco. Es de la arquitecta Marcela, de oficio. Esta casa no estaba terminada y no tenía muebles ni nada. Entonces, lo que buscamos hacer es buscar a alguien, tener un aliado comercial, que en este caso lo encontró Marcela, para poner los muebles. Entonces buscamos que tanto la persona que hace los muebles tenga promoción y que nos presten los muebles. Entonces tratamos de amueblarla lo más que podamos. Fue muy interesante porque tenemos que jugar con la misma silla en diferentes lugares o empezar a hacer varios experimentos de que nomás teníamos una silla. Entonces en una fotografía tomábamos una foto. Bueno, en una fotografía tenemos una silla y luego en otra fotografía tenemos la otra silla pero el otro lado, y en la tercera foto uníamos esas dos sillas y ya parecía que habían dos sillas, pero realmente siempre hubo una. Es algo que hacemos mucho. A veces pasa que falta cierto mobiliario para poder tener la mejor foto. A ver, ¿tú llegaste a ellos o te buscaron hablando de la casa del TEC? Cuando fue lo de la casa del TEC, me buscaron. Fue a través de documentar la casa de una persona que trabajaba con ellos. Digamos, esta persona tenía nosotros le tomamos fotos a un arquitecto que casualmente la casa era una persona que trabajaba en Sorteos Tech. Y ahí es cuando vio nuestro trabajo y ahí es como nos empezó a recomendar. ¿Cuánto tiempo se llevan en entregar un proyecto ya final?
Normalmente alrededor de 15 fotografías las podemos hacer en una semana, tiempo normal. Si ustedes requieren para ya hacer todo el proyecto, o sea, si requieren que sea de un día para otro o tener 2 días, lo que buscamos hacer es que todo el trabajo lo haga todo el equipo. Entonces, alrededor de 3 editores están para hacer un mismo proyecto, o hasta a veces 4 o 5. Entonces, el tiempo puede variar también del costo que estén dispuestos a pagar para poder tener estas fotografías. ¿Qué tipo de iluminación usas en interiores? El tipo de iluminación que utilizamos es tanto la luz natural, la luz artificial. De luz artificial usamos flashes, utilizamos estrobos, utilizamos a lo mejor luz directa, luz como focos como tales de diferente incandescente, fluorescente y la iluminación que existe en el lugar. ¿Se cobran visitas extra o desde un inicio lo contemplas en el costo de la sesión? Lo que buscamos hacer es dar el mejor producto por lo que se nos ha pagado. Muchas veces hay visitas extra. En mi caso, me gusta que el proyecto quede lo mejor posible, entonces tratamos de dar el mejor servicio. Normalmente no cobro visitas extra a menos que sean fotografías nuevas de lo que se pide en un inicio. Pero si son de las fotografías que fueron en un inicio y el cliente no le favorecen o no está contento con ellas, buscamos regresar y hacer el mejor trabajo posible. Vamos a seguir con las preguntas de Instagram. Sí se venden fotos. Algo que hicimos ahorita con este tema de la pandemia, vamos a buscar abrir otra división en la cual podamos vender nuestra fotografía. Creemos que puede ser otro ingreso y que sea a lo mejor otra opción que no habíamos contemplado. ¿Cuál ha sido su obra favorita? Particularmente a mí lo que más me gusta es documentar obras arqueológicas o obras históricas. Me gusta mucho la arquitectura moderna y todo lo que hacemos ahorita, pero lo que más me gusta es tener esta fotografía de historia y que este elemento funcione como un documento didáctico. O sea, al final, como que muy puro lo que busco es que mediante las fotografías, en un futuro un estudiante pueda verlas y entender el proyecto. Caso que hoy en día a veces me ha tocado que ciertos arquitectos utilicen la fotografía no para decir que qué bonito está el edificio, sino de que por medio de la fotografía pueden explicar los diferentes elementos del proyecto. Okay. Otra pregunta, ¿cómo comenzar a tomar fotos siendo estudiante? Uno de los inicios que yo tuve era empezar a tomar fotos cuando todavía estaba en la escuela. Entonces, mucho de lo que hacía era tomar fotos de mi escuela como tal y trataba de documentar todo lo que me daba atención alrededor de la arquitectura. Creo que lo más importante es encontrar esta voz dentro de ti para saber qué es lo que quieras decir por medio de la fotografía. Antes de saber utilizar una cámara, antes de saber más o menos cómo cobrar, todo eso es encontrar esa pasión dentro de ti para hacer la fotografía. Eso es lo que siento que a mí me ha funcionado y si me piden un consejo es lo que yo daría, como encuentra qué es lo que te gusta. Y para encontrarlo tienes que documentar muchas cosas. O sea, en mi caso fue por suerte que la arquitectura era lo que más me gustaba y de ahí pude partir. La siguiente, ¿cuál es la importancia de la biografía arquitectónica para los arquitectos? Muchas veces no terminas de explicar este proyecto, entonces ciertos arquitectos nos piden que hagamos varios videos, ¿no? Esto enriquece de una manera mejor el proyecto y le permite al arquitecto poder explicar en diferentes ocasiones cómo es que se desarrolla este proyecto o cómo se vive el proyecto. Otra pregunta, además me gusta, bueno, otra cosa muy importante es leer y estudiar tanto arquitectura como fotografía de arquitectura. Yo creo que no hay manera de inventar el hilo negro, entonces mucho de lo que nosotros hemos aprendido es porque hemos estudiado y otras personas ya lo han hecho. Entonces, muchas veces tratamos de avanzar sobre lo que ya se había avanzado. O tratamos de
seguir el camino partiendo de lo que otros fotógrafos ya hicieron. O sea, algo que al leer, por ejemplo, a Julius Schulman, me ayudó a mí al entender esta filosofía de trabajo o esta intención para su fotografía. Muchas veces, por ejemplo, Baltasar Korab se dice que documentó un proyecto alrededor de 42 ocasiones. Entonces, eso también te da a entender que muchas veces no puedes terminar de documentar un proyecto o decir de que ya acabé de documentarlo. Y como fotógrafo, en mi caso, me da tranquilidad de que voy a tomar muchas fotografías, pero siempre va a haber más y siempre puedo regresar. Bueno, no siempre poder regresar, pero siempre va a haber otra oportunidad para que ya sea yo o otra persona lo documente. O sea, yo sí estoy a favor de que muchos fotógrafos de arquitectura documenten la misma obra porque cada uno tiene diferentes perspectivas. Hay fotógrafos o fotografías que te inspiran. Ezra Stoller, Baltasar Korab. En México y en Monterrey estaba Eugenio Espino Barros y Guillermo Calo. El trabajo de Eugenio Espino Barros es algo que creo que no mucha gente conoce, pero él es el que documentaba la mayor parte de los trabajos en fundidora. Entonces, más allá de una buena foto, lo que él permitió es tener este registro de cómo es que la fundidora se construyó o cómo es que fue su desarrollo alrededor de los años. Y hoy tiene un valor histórico porque nos permite entender cómo era antes. Capacitación. ¿Qué libro recomiendas para mayor capacitación? ¿Estás empezando en el ámbito? Hay un libro que se llama, no sé si ve mi video, se llama Architectural Photography de Adrian Schulz. Ahorita lo pongo en el chat. Eso nos ha ayudado mucho para tener una base de cómo documentar, a la par con otros libros de arquitectura, que nos ha ayudado para entender la teoría de la arquitectura, o la teoría de la fotografía y arquitectura. A la par de esto existen varios blogs, particularmente en Estados Unidos, donde hablan de las experiencias que han tenido documentando y varios cursos que he tomado en línea, principalmente uno de Barry McKenzie, que habla mucho del tema en la fotografía residencial, la fotografía comercial residencial, y lo que busca es tener como este balance de colores y de temperaturas. Ok, ok, muy bien. Y vamos a otra pregunta. ¿Qué equipos usan? ¿Qué tanto post-processing usan? ¿De qué depende? Pues buscamos particularmente en una sesión, lo ideal es tener un equipo de 3 a 4 personas. Es lo que mejor nos funciona. Es tener un fotógrafo, una persona que maneje los flashes, otra persona que nos ayude a mover ciertos elementos dentro de la casa. Es el que nos ayuda para cualquier necesidad que tengamos, ya sea de atraer esto de la oficina, traer esto, ese tipo de cosas. Eso es lo ideal, pero normalmente trabajamos de 1 a 2 personas. ¿Qué tipo de lentes usamos? Normalmente el tilt and shift, un 19, un 24 y un 85. Lentes fijos, un 35. Lentes angulares, un 14 y un 24. Y otro tipo de lentes que a veces usamos es un micro 85, que también nos ha funcionado mucho. Sus procesos para fotografía de interiores es poder documentar a diferentes horas del día. Siempre buscamos documentar tanto luz natural, luz artificial, diferentes temperaturas. Y normalmente nos toma de 2 a 3 días dependiendo del espacio. Iluminación natural. Otra pregunta, iluminación natural artificial. ¿Por qué elegir una u otra? Yo creo que depende mucho del proyecto. Hay espacios que se ven muy bien tanto de día como de noche, o hay otros espacios que son pensados solamente de noche. O sea, nos pasa que una residencia tiene un mood muy diferente en la mañana y en la noche. Y hay otros espacios que solamente se pueden tomar de noche, como es el caso de un bar o un antro. O sea, se entiende que la luz en esos espacios solamente es artificial por la misma manera en que fue diseñado el espacio. Entonces, en ese caso, ya depende mucho del tipo de proyecto para saber qué tipo de iluminación utilizar. DSLR o mirrorless, nosotros usamos DSLR. No
no he leído mucho alrededor de esto, pero sé que mirrorless se utiliza más en video, entonces normalmente lo que nosotros usamos es DSLR. Y ya creo que son las preguntas que tenemos. No sé, ¿ustedes tengan más preguntas? Paco, yo tengo Sí. una pregunta de algo que no has hablado. El uso de drones, ¿cómo crees que ha impactado en en los proyectos de fotografía arquitectónica? El uso de drones creo que hoy en día le permite al arquitecto tener un mayor entendimiento de su proyecto, tanto desde un inicio, que mucha documentación que se hace puede servir para un análisis del sitio, como después entender cómo es que se comunica con otros proyectos, cómo es que va relacionando. Eh, Ciertos arquitectos también lo utilizan mucho para poder definir los proyectos. O sea, me pasa que me dicen de que necesito documentar tal terreno porque necesito poner un render sobre él. Entonces me toca ir al lugar y tomar diferentes fotos a diferentes horas para poder explicar mejor el proyecto, para que sea lo más real al render que haga. Entonces yo creo que sí es muy importante. Yo creo que hoy en día no tiene tanta restricción. Yo creo que en un futuro, por temas de privacidad y de tantos drones que puedan haber, se va a restringir más. Va a haber, ahorita ya se necesita una licencia para volar cierto tipo de drones. Creo que es importante porque a medida que tengamos más información, podemos trabajar mejor. Entonces, creo que los drones están para bien. ¿Alguna Perfecto. recomendación? ¿Alguna recomendación para curso de manejo de dron? Yo recomendaría volarlo de día, volarlo de... O sé que suena muy tonto, pero he tenido 4 choques en el dron y los 4 han sido por no seguir las instrucciones más básicas que te dicen cuando vueles el dron. Entonces, lo más importante para mí es primero volarlo de día cuando vas empezando, el siempre estar viendo el dron, el aprender a volar tanto viendo el dron como viendo la cámara del dron y el tratar de hacer todo gradual alrededor de las funciones que tiene. Algo también que es muy importante es tratar de actualizar constantemente el dron. Algo que me pasaba mucho era que no seguían las instrucciones básicas desde el dron. Por ejemplo, en el dron lo que decía era que por favor primero prendas el mando o el control y luego el dron. Yo no hacía eso, no lo hice como por 2 años. Entonces tenía como cierto tipo, o sea, me costaba mucho poder enlazarlos una vez que los prendía. Y una vez que hice eso y ya lo cambié, no tuve ningún problema. Entonces lo que yo creo que es más importante es revisar las actualizaciones, seguir las instrucciones básicas de siempre estar viendo el dron, siempre volar con poco viento, tratar de no tener objetos cercanos a él y partiendo de eso ya puedes trabajar fácilmente y vas experimentando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Recomiendas asegurar lentes y cámaras? Sí, sí lo recomiendo. Lamentablemente, hace como 2 meses me robaron una cámara, una computadora y un lente. Esto fue más por falta mía. Sin embargo, yo buscaría siempre ahora asegurar estos equipos. Digo, nunca sabes qué pueda pasar, nunca sabes si se puedan caer, si te puedan dar un cristalazo o si te asalten algún día. Y también algo que buscaría es que se tuviera un seguro contra terceros por si por alguna situación, esto pasa principalmente en las residencias, con tu tripié o alguien mueve algo y se cae y se rompe. Aunque ahí la recomendación es que el arquitecto tenga su equipo de trabajo que le permita mover las cosas para evitarnos cualquier tipo de problemas. ¿Alguna otra pregunta? Pues al parecer todas las preguntas han sido resueltas. Pues no queda más que despedirnos y agradecerte a ti que aceptaste venir a este espacio. De igual manera, gracias a todos los que asistieron, ya que pues por ello seguimos haciendo estas charlas. Y pues sería todo. Síganos en las redes sociales, que es Stargazer-MTY y The Rouse
da-rouse y Paco Aquí Álvarez está en la 81. pantalla. Sí, aquí cualquier cosa me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje y les explico más a detalle cualquier tema que requieran saber.